Muy buenas a todos, mi nombre es Johairo Rodríguez y estaré presentando la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales. El lenguaje corporal es la clave a la hora de llevar a cabo la comunicación no verbal. Partes en la comunicación no verbal. Tres son las partes que podemos distinguir claramente en este tipo de comunicación. Número 1. La formada por los gestos, manos, posturas o miradas. Número 2. El tono de voz y velocidad al hablar. Número 3. La distancia corporal que necesitamos para sentirnos seguros. Esto dependerá de los interlocutores y las circunstancias en las que nos movamos. Los actos no verbales son los signos o señales que forman la comunicación no verbal. Varían estas según el contexto en el que nos estemos moviendo. Ekman y Friesen, estudiosos de la comunicación no verbal, establecieron tres variables que influyen en los actos no verbales: el origen, los usos y la codificación. El origen de los actos no verbales puede ser fisiológicos. Esto es, que las impone nuestro sistema nervioso o ser fruto de nuestro entorno. Puede ser tanto así como la cultura, las creencias o los hábitos sociales. Los usos en los actos no verbales se pueden emplear para realzar, repetir o ilustrar un mensaje verbal. La codificación entre los actos no verbales se relacionan entre el signo y su significado. De los actos no verbales puede ser la arbitraria, es cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo que ese acto significa. Por ejemplo, cruzar los dedos índice y corazón para desear suerte. La icónica, cuando los actos no verbales se relacionan con sus significados. Por ejemplo, cerrar el puño y levantar violentamente para amenazar con golpear a una persona. Tipos de actos no verbales. Los actos no verbales pueden clasificarse en 4 categorías: emblemas, ilustradores, reguladores y los adaptadores. Un emblema equivale a una palabra o una frase corta admitida por todos los miembros de una colectividad. Los ilustradores son aquellos gestos que van unidos a la comunicación verbal y su función consiste en forzar o reforzar el significado de la información que estamos expresando verbalmente. Los reguladores son los actos no verbales que tienen la función de organizar o dirigir la conversación que se está llevando a cabo entre los interlocutores. Los adaptadores son la última de las categorías dentro de los actos no verbales y consiste en esos movimientos, gestos o acciones que utilizamos de forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos o controlar nuestras respuestas, es decir, con una orientación adaptativa. Los adaptadores pueden ser adaptadores sociales, adaptadores instrumentales y los adaptadores de subsistencia. En cuanto a los adaptadores sociales, son los que se originan en las relaciones entre personas. Por ejemplo, dar la mano o hacer algún tipo de reverencia. Los adaptadores instrumentales son actos aprendidos para realizar alguna tarea. Los adaptadores de subsistencia, su origen se relaciona con la existencia de necesidades orgánicas como alimentarse, descansar o gestos relacionados con las circunstancias de tensión, duda o entre otros. Factores asociados al lenguaje no verbal. Dentro de la comunicación no verbal, además de los gestos que hemos clasificado con anterioridad y analizado hasta el momento, existen determinados factores que a su vez se engloban dentro de 3 disciplinas que conoceremos a continuación, los cuales son la paralingüística, la kinesia y la prosémica. La paralingüística estudia los
aspectos no semánticos del lenguaje, como por ejemplo los tonos empleados, el ritmo con el que se habla, el volumen de voz, el silencio, los timbres, ya pueden ser tanto agudos como graves, entre otros. La kinesia se dedica a estudiar el significado de los movimientos humanos. Entre estos se puede encontrar cruzar las piernas, fruncir el ceño e entrelazar las manos. A la hora de estudiar estos factores asociados al comportamiento, la kinesia los clasifica en gestos y posturas, ojos y un contacto corporal. En cuanto a la proxémica, es la disciplina que estudia el espacio y la distancia que guardan las personas al comunicarse verbalmente. Esta distancia depende de varios factores: el grado de intimidad que el emisor tiene con el receptor. La distancia será más próxima cuando más íntimo sea la relación. El motivo del encuentro, si es formal, como por motivos de trabajo, la distancia será mayor que la de cuando se trata de una reunión amistosa. La personalidad, así los extrovertidos mantienen una distancia menor que los introvertidos. La edad, los jóvenes suelen situarse entre sí más cerca que las personas mayores, salvo cuando entablan una conversación con ellos, es decir, personas mayores. La cultura o la raza de las personas que influye al usar una distancia mayor o menor puede ser el caso. Funciones de la comunicación no verbal. El lenguaje no verbal puede cumplir diferentes funciones, entre las que se destacan enfatizar el lenguaje verbal, expresar sentimientos y emociones, sustituir palabras, orientar la forma en la que el mensaje verbal debe ser interpretado, posibilidad de contradecir la comunicación verbal y regular la comunicación. Ya para culminar, como dice Peter Drucker, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Muchas gracias a todos por ver este video. Espero tengan un feliz resto del día. Gracias.